capítulo 2, verso 9. Habiéndolo cierto encontrado, voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en la posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y a vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, agradecemos por las misericordias de Jesucristo que nos permita, Señor, estudiar esta porción de las Escrituras. Necesitamos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des, Señor, entendimiento conforme a las Escrituras. Necesitamos, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros, porque sabemos que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada uno de nosotros estamos aquí, Padre, para ser alimentados por ti. Como dijeron, Señor, tus discípulos, Señor, danos siempre de este pan. Que cada alma, Señor, que ha venido hasta este lugar, que cada uno de nosotros pueda recibir este alimento por tu palabra. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Como ustedes bien lo saben, estamos estudiando el libro de Amós, versículo a versículo. Como lo dije anteriormente, estudiaremos desde el versículo 9 al versículo 12. Este hombre llamado Amós, este profeta de Dios, levantado desde un campo, porque debemos entender, Amós no era un profeta de profesión, no era un predicador de profesión. El Señor lo levantó desde el lugar menos, que uno podría decir impensado, para ir a hablarle a un pueblo que se había olvidado de su Dios. Lo hemos dicho anteriormente, la época en la cual le tocó vivir a Amós era una época de mucha prosperidad y paz. Pero junto a esa prosperidad y paz vino también un alejamiento de Dios. Cuando ellos se enriquecieron, cuando ellos vieron que no les faltaba nada, empezaron a olvidarse del Señor. Y como lo vimos la vez pasada, empezaron a afligir al pobre. Empezaron a crearse dos clases sociales separadas por completo, los pobres y los ricos. Y los ricos llegaban a esclavizar a sus hermanos, mientras el pobre era vendido, como lo dijimos la vez pasada, por un par de zapatos. La avaricia era tan grande que ni siquiera podía haber compasión por aquellos que no tenían. Pero hemos entendido que según las Escrituras, el Señor ha hecho tanto al rico como al pobre. Y usted puede decir, pero ¿por qué el Señor permite que existan los pobres? ¿Y por qué otros tienen más? Para que exista lo que llamamos como el dar. Porque cuando un rico tiene abundancia es porque esa abundancia le sirve para ayudar a los que no tienen. Y así exista esto, tanto el dar como el recibir. Es importante entender que el pueblo de Israel, a diferencia de los demás pueblos que hemos estudiado, de los 6 pueblos anteriores, Israel era un pueblo que había recibido la revelación especial de Dios. Cuando hablamos de la revelación especial, hablamos de lo que ellos conocían como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia a los cuales Dios le reveló a Moisés. Es decir, en palabras simples, ellos tenían la Biblia, tenían la palabra de Dios. En cambio, las demás naciones no tenían la palabra de Dios, solamente tenían la revelación natural. Como cada persona usted le puede preguntar, quien quizás no ha leído una Biblia, sí tiene una noción de que existe un Dios. Pero la revelación especial nos hace responsables de no solo saber que hay un Dios creador, sino que nos hace responsables de conocer a nuestro Dios, de entender lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe preocuparse en conocer y entender a Dios. Estos israelitas habían recibido esta revelación especial de Dios, como lo dije anteriormente, pero ellos no la tomaban en cuenta. Al despreciar esta palabra de Dios,
Ellos se volvieron bajo sus propios pensamientos. Y esto nos deja una moraleja: entre más una persona se aleje de Dios, entre más una persona se distancie de las cosas de Dios, más mala se pone. Por eso hemos visto que este mundo que nosotros vivimos, de este lado, ¿cierto?, del planeta, es un mundo que tiene una base, entre comillas, cristiana. Recuerde que el mundo católico fue el que conquistó todos estos terrenos, así que hay una base, hay una cierta base. Pero hoy en día, lo que estamos viendo, se están polarizando las cosas. El cristianismo llevó a un conocimiento muy grande de las cosas, pero hoy en día se está separando este conocimiento y la gente está diciendo: no existe un Dios. Es lo mismo que estamos viendo en Amós. Pero aquí el Señor viene a recordarles de dónde Él los sacó. Y creo que esto también va a servir para nosotros, porque cada uno de los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas, el Señor nos sacó del mundo para poder estar aquí. Cada uno de nosotros no puede decir: yo nací cristiano. No, no hay alguien que nazca cristiano humanamente. El Señor en algún momento de nuestras vidas, Él toca nuestros corazones y permite que usted y yo podamos servirle. Y en ese momento ocurre lo que se conoce como el nuevo nacimiento, ese deseo por las cosas de Dios. Pero Israel, como muchos cristianos hoy en día, se olvidan de dónde el Señor los sacó. ¿Se ha fijado, no sé si le ha tocado en su vida, ver algunas personas que se hacen llamar cristianos o se conocen como cristianos y desprecian a los del mundo? Desprecian a las demás personas sintiéndose más dignos que los demás. ¿Se ha encontrado con algunas personas que se hacen llamar cristianos, que miran por el hombro a los demás, que desprecian aún a aquellos que tienen una gran necesidad de Jesús? Pero Israel, como usted y yo, necesita recordar de dónde Dios los sacó. Por eso el título de esta predicación es el desprecio de la providencia de Dios. Ellos habían olvidado al Dios que había sido providencial con ellos. Vamos a explicar más adelante lo que eso significa. Verso 9 dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. En primer lugar, el pueblo de Israel, como un pueblo al cual el Señor le había prometido a un hombre llamado Abraham, que desde esa descendencia el Señor iba a levantar un pueblo y le iba a dar una tierra, la cual era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero en aquella tierra de Canaán vivían unas personas conocidas como los amorreos y muchas naciones más. Los amorreos se caracterizaban por ser muy malos, por ser gente que no entendía las cosas del Señor y no quería acercarse a las cosas del Señor. Una cosa en primer lugar debemos entender: ¿quién es el dueño de todas las cosas? El Señor. Por lo cual Él le da a quien Él quiera. Pero estos hombres, ¿cómo los describe aquí Amós? Estos amorreos, su altura era como la altura de los cedros. Quizás para nosotros no es muy conocido este árbol, pero este árbol, el cedro, es conocido como uno de los árboles muy grandes que llegan a una altura de 50 metros, algunos de ellos. O sea que ellos estaban diciendo: aquellas personas o aquellos que eran sus enemigos eran tan grandes que para ustedes eran imposibles de derrotar. Pero aquí el Señor dice: yo los destruí. Yo los destruí. Por eso utilizamos la palabra providencia. Y nos hacemos la pregunta: ¿qué es la providencia de Dios? Quizás nosotros como chilenos, lo único que hemos utilizado esa palabra providencia es para señalar un lugar de Santiago, ¿cierto? Es como lo único que tenemos de noción de providencia. Nosotros a veces como cultura que tenemos el lenguaje español utilizamos muchas palabras, pero no sabemos lo que significan. Y hoy en día en la iglesia, si usted pregunta qué es lo que es la providencia, se va a sorprender porque hay muchos que no saben lo que significa. La palabra providencia es una palabra compuesta, en la cual pro significa de antemano o de antes, y videncia viene del verbo ver. Entonces providencia significa ver de antemano. La palabra que más nosotros de alguna manera entendemos es la palabra previsión o la palabra provisión o proveer.
¿Se fija? Proveer. Un ejemplo, un padre debe proveer para su familia. Es decir, él debe decir, estas son las necesidades de mi familia y yo voy a esforzarme por cubrir sus necesidades. Entonces, cuando hablamos de la providencia de Dios, hablamos que el Señor a nosotros nos ve con tan grandes necesidades que Él, al vernos en su misericordia, las provee y las va dando a cada uno de nosotros. Esa palabra providencia se asemeja a lo que pudo entender este hombre llamado Abraham cuando tenía que seguir esta orden de sacrificar a su hijo, y llamó a aquel lugar Jehová Jireh, es decir, Jehová es quien provee, quien trae esta providencia y quien nos dota de todas las cosas que nosotros tenemos. Debemos reconocer quién es Dios. Es Dios, porque Él es el que tiene esta providencia. A grandes rasgos existe una providencia común y una providencia especial. La providencia común es la que Dios extiende a todas las personas del mundo. Por decir, hay personas, no sé si se ha fijado, que ni sirven a Dios. Hay personas que ni se acuerdan de Dios, o como decimos buen chileno, se acuerdan para los puros terremotos de Dios, y Dios igual les da comida, Dios igual les da alimento, Dios igual les provee de las necesidades que ellos tienen. Hay personas que de una u otra manera el Señor le da la sabiduría a un médico para que pueda sanar alguna enfermedad. Le da de una u otra manera la sabiduría a un farmacéutico para que cree un remedio que va en ayuda de nosotros. Todo esto es providencia de parte de Dios. Aún un animalito que uno podría decir un perrito, que a veces trae tanta alegría a nuestros corazones, es parte de la providencia de Dios. Porque vemos en esos animalitos algo que nos entrega amor sin esperar nada a cambio. Eso es a grandes rasgos la providencia común. Pero hay una providencia especial, y esa providencia especial es la que Dios da a aquellos hijos suyos. Da a aquellos hijos que están en su camino. Da a aquellos hijos a los cuales Él ha transformado y ya ha comprado con su propia sangre. Y esa es la providencia que tuvo con este pueblo de Israel, que ellos no tenían dónde vivir, pero el Señor les dio un lugar donde ellos iban a vivir. Y en ese lugar donde ellos tenían que vivir habían gigantes, como aquí dice, eran altos como el cedro y fuertes como la encina. La encina en su dureza es como lo que nosotros conocemos aquí en Chile como el acacio. El acacio es uno de los árboles más duros que uno aquí en Chile pudiera encontrar, uno de los más duros. A eso se asemeja la encina. Entonces está diciendo, en un lenguaje poético, está diciendo, la altura de sus enemigos eran tan altos como los cedros, eran tan duros, tan fuertes como la encina. Pero el Señor dijo, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Porque no fue el pueblo de Israel con sus propias fuerzas el cual permitió que sus enemigos sean derrotados, sino que fue Dios con su providencia quien derrotó a todos sus enemigos. Veamos esto en el libro de Éxodo, y le invito a que abramos nuestras escrituras y vamos al libro de Éxodo 33. Éxodo 33. Para ir viendo que esta providencia de Dios con Israel es algo que también se cumple en nuestras vidas. Éxodo 33. Versículo 1 dice así la palabra del Señor. Éxodo 33, 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel. ¿Y qué dice? Y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, es decir, duro de cabeza, no sea que te consuma en el camino. Pero hay una palabra importante en el verso 2, dice, y echaré fuera. ¿Quién iba a realizar esto? Era Dios. Era Dios.
Por eso me gusta mucho lo que dice el Salmo con tanta confianza. Dice, encomienda al Señor tu camino, espera en Él. Y dice, y Él hará. ¿En quién debe estar puesta la confianza del cristiano? ¿En lo porvenir? ¿Debe estar puesta acaso su confianza en lo que yo pueda hacer? No, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. En Dios. Porque aún le prometió al pueblo de Israel, Él peleará por vosotros. Él es el que va a estar en el frente de la batalla para que usted sea favorecido con su providencia. Pero esto es parte de la providencia especial que el Señor da a sus hijos. Porque para que Dios esté con nosotros, debemos estar en Él. Debemos estar en su camino. Debemos estar fundamentados en su palabra, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en sus promesas. Por eso entendemos que esta providencia de Dios también es monergista. Es decir, es Dios quien trabaja solo para realizar estas cosas. El Señor es tan bueno para con nosotros. Yo creo que podemos verlo de una u otra manera cómo ha sido de bueno el Señor para con nuestras vidas. Porque si Él mirara nuestros pecados, Él mirara nuestros actos, Él mirara todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, nosotros merecemos el infierno, merecemos el castigo eterno. Pero el Señor tiene tanta misericordia de nosotros que de una u otra manera nos da de esta providencia. Y debemos ser agradecidos con Él. Esto es parte de la providencia de Dios. Y aquí nos nace una pregunta. ¿Ellos merecían esta providencia de Dios? ¿El pueblo de Israel la merecía? No. Porque si se fija lo que leyó en el verso 3, decía, pero yo no voy a subir en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cabeza. No sea que te consuma. Entonces aquí hablamos de un pueblo que no se merece las cosas, de personas que no se merecen nada de Dios porque eran duros de cabeza. ¿Acaso esta expresión no define lo que somos nosotros como seres humanos? Nos caemos una, nos caemos dos, nos caemos tres, nos caemos 4 veces y tropezamos 5 veces con la misma piedra y no entendemos. Entonces el Señor está consciente de que nosotros somos personas duras de cabeza. Pero no por eso el Señor nos olvida. No por eso el Señor nos deja. Sino que el Señor está ahí. Está ahí para transformar nuestros corazones. Está ahí para transformar nuestras vidas. Está ahí para limpiar cada una de nuestras faltas y pecados. Con tan solo poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe en lo que Él ha hecho por nosotros. Y en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Veamos lo que dice en Números capítulo 13. Números capítulo 13. Porque esta providencia de Dios no está fundamentada en la base, mientras buscan Números 13, en la base de lo que sus criaturas hagan, ni en base a merecimiento, sino que Dios extiende de su providencia por su propia voluntad. Números 13, versículo 27, dice así la Escritura. Números capítulo 13, verso 27 dice así la palabra de Dios. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac,
raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí hay dos visiones de las cosas. La primera visión es la de un hombre llamado Caleb, que dice, no, nosotros los vamos a vencer. Nótese, si usted estudia un poco más sobre este tema, se va a dar cuenta que Caleb no estaba diciendo que con su propia fuerza iba a hacer esto, sino que él ponía su confianza de que eran más poderosos, porque ¿quién estaba con ellos? El Señor. Porque ahí se cumple lo que dice la Escritura, es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera en el mundo. Esa es nuestra esperanza. Dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá hacernos daño si Dios está de nuestro lado? ¿Quién podrá? Si el Todopoderoso tiene el control absoluto de las cosas. Nuevamente vuelvo a repetir algo que lo repetimos constantemente. Mucha gente cree que esta lucha es entre Dios y el diablo. Creen que es una lucha pareja, que a veces está ganando Dios, que a veces está ganando el diablo, algo totalmente absurdo. Porque el Señor, no hay nadie que le pueda hacer frente a Él. No hay nadie que le pueda hacer frente. Ni siquiera el diablo, ni siquiera aunque se una toda la humanidad en contra de Dios, va a poder hacer algo. Eso usted lo puede ver en el libro Apocalipsis. Entonces, si Dios está de nuestro lado, ¿podrá oponerse el diablo? ¿Podrá oponerse los demonios? ¿Podrá oponerse la gente que está a nuestro alrededor y salir victoriosos? ¿No? Porque Jeremías dijo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por eso era la confianza que tenía Caleb. Decía, nosotros somos más poderosos que ellos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Pero los demás, ¿en qué confiaban? En su propia fuerza. Y decían, son tan gigantes que nosotros parecemos tan langostas delante de ellos. Somos como arañas, si los podemos decir, insignificantes, que nos pueden poner un puro pisotón y morimos inmediatamente. Y esas son las dos visiones. Cuando no confiamos en la providencia de Dios, ¿estamos confiando en quién? En nosotros mismos. Y cuando nos miramos nosotros mismos, ¿cómo nos contemplamos? Como personas débiles, como personas que no somos capaces a veces de afrontar las cosas. Pero cuando miramos a Jesús, cuando lo miramos a Él, podemos encontrar en Él una seguridad, podemos encontrar en Él una confianza. Y después usted se va a dar cuenta, si lee esto o lo estudia más profundamente, se va a dar cuenta que los únicos que van a esa tierra al final son Josué y Caleb, dos de los hombres que dijeron con confianza, el Señor nos va a dar esta tierra. Y todos los demás que no confiaron en Dios, murieron en el desierto. Es así, hermano. Si tu confianza no está puesta en Dios, vamos derecho a la muerte. Si nuestra confianza no está puesta en Dios, la depresión nos va a destruir. Si nuestra confianza no está puesta en Dios, cualquier cosa nos va a botar en este mundo. Pero si nuestra confianza está en el Señor, puede venir enfermedad, podemos perder nuestros bienes, podemos perder nuestro trabajo, pero estaremos seguros de que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nos puede abandonar quien sea, hermano. Pero si el Señor está con nosotros, ¿de qué hemos de temer? Por eso el apóstol Pablo estaba seguro, ni que ángeles, ni principados, ni potestades, ni las cosas que vinieran, nada nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero esa debe ser la fe y la confianza de los hijos de Dios. Entonces, en otras palabras, Amós le está diciendo, el Señor a usted lo salvó. El Señor providencialmente derrotó a gigantes que ni siquiera ustedes podían hacerlo. El Señor hizo eso con ustedes, y ustedes, ¿cómo se están comportando con Él ahora? Eso es lo que le intenta decir. Recuerden de dónde el Señor los sacó. Volviendo a Amós 2:9, dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Este Amós revela la providencia de Dios, la cual ellos habían olvidado. Pues Dios había derrotado a sus enemigos, y como Josué capítulo 10, verso 12 dice, Dios los va a entregar en tu mano. Dios los va a entregar en tu mano. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Si hay algo que se repite una y otra vez en la Biblia, es que dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos más en Dios.
Confiemos más en su palabra, confiemos más en sus promesas. ¿Por qué un cristiano constantemente está leyendo la Biblia? ¿Por qué un cristiano constantemente está estudiando la palabra de Dios? Porque Dios es fiel ¿a qué cosa? A su palabra. Yo le puedo decir 1000 cosas a usted y esas cosas pueden o no puede que se cumplan. Pero si Dios es quien le promete las cosas, eso se va a cumplir, porque Dios es fiel a sus promesas. Porque la Escritura dice, fiel es el que lo prometió, y así lo va a hacer. Por eso cuando oremos, debemos hacer uso de las promesas. Debemos hacer uso de lo que la palabra de Dios nos ha prometido. Pero si no leemos la Biblia, si no entendemos estas cosas, ¿cómo hemos de pedir como conviene? ¿Entienden? Esa es la importancia. La altura de sus enemigos eran como cedros de 50 metros. Eran tan fuertes como la encina, un árbol que se caracteriza por su grueso tronco, por su dureza y su resistencia. Pero el Señor, quien peleaba por ellos, destruiría a sus enemigos. Como dice, su fruto arriba y su raíz abajo. Entonces quiere decir que los va a destruir completamente. No va a quedar nada de ellos, porque es Dios quien los entregaría en su mano. Veamos lo que dice Jueces 11. Jueces 11. Con respecto a esto, porque el Señor lo hizo. Y eso es lo hermoso de la Biblia, que usted puede ir rastreando cómo todas estas cosas se van cumpliendo. Cómo esta palabra del Señor se va cumpliendo. Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10, versículo 12. Josué, capítulo 10, versículo 12, dice así la palabra del Señor, donde usted puede ver en el título, dice, derrota de los amorreos. Josué, capítulo 10, versículo 12, dice la palabra del Señor así, con tanta esperanza, con tanta confianza. Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová, dice, entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Cuando contemplamos la providencia de Dios, puede llegar a hacer cosas tan extraordinarias como que el Señor detenga el día mismo para que sus planes puedan proseguir. El Señor tiene tanto poder y tiene el control absoluto de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Por eso creemos en un Dios soberano. Creemos en un Dios que sus planes jamás van a ser estorbados. Sus planes jamás van a ser detenidos, porque si Él dice algo, eso se cumple. Por eso, como cristianos, confiamos tanto en nuestro Señor, porque Él va a destruir a los enemigos. Volviendo a Amós, volviendo al libro de Amós, nos sigue diciendo ahora en el verso 10, Amós 2:10. Le recuerda, le refresca la memoria y le sigue diciendo, según la providencia que Dios hizo con ellos, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. ¿Qué dice? Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Como lo podemos ver a través de las Escrituras en el libro de Génesis, cuando hubo una gran hambre en la tierra, el Señor, en su soberanía, permitió que el pueblo de Israel, comandado por José, pudiera estar 450 años en aquel lugar. Pero cuando ese tiempo pasó, empezaron en Egipto a maltratar a los israelitas. Empezaron a hacer sufrir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios el Señor tuvo compasión de su pueblo. Y al verlo sufrir, el Señor levantó un hombre llamado Moisés. Y ese hombre llamado Moisés, el Señor le prometió que lo iba a sacar a todo el pueblo de Dios
lo iba a sacar de Egipto, lo iba a sacar de la tierra de sufrimiento. Nótese que aquí siempre se va a utilizar dentro de la Biblia, o cuando los profetas recuerdan esto al pueblo de Israel, le dice, os hice subir de Egipto. Es decir, Egipto representa estar abajo. Egipto representa el mundo, Egipto representa estar en pecado, Egipto representa todas las cosas malas que nos puedan suceder. A lo largo de la historia, una de las cosas que más se repite es que el Señor hizo subir de Egipto a su pueblo. Los autores bíblicos en gran parte utilizan la expresión subir, pues estar en Egipto es estar en problemas, es estar abajo. A esto se le llama contexto en la narrativa bíblica, porque siempre, la mayor parte de la Escritura, cuando usted ve que el pueblo de Dios está en Egipto, es porque está en problemas. Y usted lo puede ir viendo Abraham, después lo puede ir viendo el pueblo de Israel, después te puede ir viendo a lo largo de toda la Escritura, que es la mayor parte, no en todas, pero la mayor parte que el pueblo estaba en Egipto estaba en problemas. Y cuando el pueblo de Dios está en problemas, ¿quién sale en su defensa? Dios, porque el Señor había prometido que iba a estar con ellos. Había hecho un pacto con ellos. Y eso es lo hermoso de las cosas del Señor. Entonces, en el contexto de la narrativa bíblica, estar en Egipto, la mayor parte de las veces es sinónimo de estar en problemas. Y en esos momentos, cuando estamos en problemas, es donde podemos contemplar de manera más grande la providencia de Dios. Porque a veces cuando estamos bien, nosotros no nos damos cuenta que el Señor nos sigue sosteniendo, nos sigue ayudando. Y nosotros no le agradecemos. Pero cuando estamos mal, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en problemas, es cuando podemos contemplar lo que es la providencia de Dios. La podemos ver con más claridad. Por eso la importancia del sufrimiento. Uno dice, ¿por qué el cristiano o las personas deben sufrir? Porque muchas veces el sufrimiento es la única manera en que nosotros podamos mirar y decir, sí, necesito al Señor, necesito a Dios en mi vida. El Señor por medio del sufrimiento nos pule. El Señor por medio del sufrimiento nos pasa, como Job nos enseña, ¿cierto? Si usted estudia el libro de Job, se va a dar cuenta que el Señor por medio del sufrimiento hace que Job pase de ser un hombre justo a un hombre sabio. Porque por medio del sufrimiento aprendemos a temer más a Dios. Por medio del sufrimiento podemos contemplar que el Señor está ahí, aun en medio del sufrimiento. El sufrimiento es parte de ser cristiano. Pero ¿sabe la diferencia entre estar sin Dios en el sufrimiento y estar con Dios en el sufrimiento? Es que cuando uno está sin Dios en el sufrimiento, la muerte está a un paso. ¿Por qué muchas personas se suicidan? ¿Por qué muchas personas atentan contra su vida? Atentan contra la vida de su propia familia. ¿Por qué personas están en una situación tan tremenda? Porque no está Dios en sus almas. Pero cuando el Señor está en sus corazones, usted puede estar en el problema más terrible. Usted puede estar como Job, perdiendo su esposa, perdiendo todos sus hijos mueren, perdiendo todas sus riquezas, pero al estar el Señor con él, él puede decir, el Señor dio, el Señor quitó, pero sea el nombre del Señor bendito. Él pudo reflexionar y decir, ¿hemos de recibir solamente el bien de Dios y el mal acaso no lo hemos de recibir? Yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Él no se sentía que él merecía tener todas estas cosas, pero él sabía que aunque podía perderlo todo, Dios iba a estar con él. Por eso la importancia de lo que el mandamiento dice, o lo que se resume en el gran mandamiento, amarás al Señor de todo tu corazón. ¿Por qué amar al Señor de todo nuestro corazón es importante? Hay canciones en el mundo que dicen que debemos amar a la pareja, al esposo, la esposa, con todo el corazón. Pero cuando amamos a alguien del mundo de todo corazón y le entregamos todo lo que somos a esa persona, y esa persona nos defrauda, ¿qué va a pasar? Hay personas que aman su trabajo, aman sus posesiones, y cuando viene un incendio, viene un terremoto, viene alguna catástrofe y se lleva lo que ellos aman. Cuando viene un trabajo y le quitan su trabajo, le dicen estás despedido, y usted puso toda su esperanza y su confianza en eso. ¿Qué sucede? Somos destruidos. Pero cuando alguien pone su confianza en Dios,
Pueden pasarle las cosas más terribles, pero el que lo va a sostener va a ser el Señor. El que va a sostener sus vidas va a ser el Señor. Amén. Veamos lo que dice el Salmo 106, porque así fue el Señor con Israel. Salmo 106, versículo 21. Salmo 106, verso 21. Y vamos a poder contemplar qué es lo que hacía este pueblo de Dios al ver todo lo que el Señor había hecho. Salmo 106, versículo 21. Así como seres humanos, muchas veces, hermanos, somos tan malos con el Señor. Salmo 106, verso 21 dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿Cuál era el comportamiento de este pueblo que vio grandes maravillas? Si usted puede leer esta historia, se va a dar cuenta que el Señor hizo cosas tan grandes como abrir un mar para que pasara el pueblo de Dios. Y hay gente que hoy en día dice: ¿sabe? Yo quiero creer en Dios, pero quiero ver un gran milagro. Si nos vamos a la narrativa bíblica, los milagros nunca convirtieron a nadie. Los milagros nunca transformaron a nadie. Ellos vieron abrirse el mar, pero aún después que salieron de ahí ya estaban reclamando. Ya estaban diciendo: ahora nos vamos a morir en este desierto, ahora nos va a ir mal. Ellos vieron cómo el Señor derribó una gran potencia mundial como lo era Egipto, para que un pueblo esclavo pudiera salir victorioso de ahí. Pero ellos, ¿qué hicieron? Verso 21, olvidaron al Dios. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, había hecho maravillas en la tierra de Cam, había hecho cosas formidables sobre el mar Rojo. Pero ellos se olvidaban del Señor, murmuraban en contra del Señor. ¿Y acaso no somos así? Pero como cristianos debemos recordar de dónde el Señor nos sacó. Así como Israel debía recordar de dónde el Señor lo había sacado y las grandes maravillas que el Señor había hecho con ellos. Vemos también por medio de la palabra del Señor en el libro de Miqueas, capítulo 6. Está aquí casi al ladito de Amós. Está Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Miqueas capítulo 6 nos muestra la importancia de contemplar esta providencia de Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 4 dice así la Escritura: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcan las justicias de Jehová. Ellos debían reconocer lo que el Señor había hecho con ellos, de cómo lo había salvado, y de cómo también la gente que quiso maldecir al pueblo de Dios no pudo concretar sus malas intenciones. Porque Balaam eso es lo que quería, por este rey Balac. Quería maldecir al pueblo de Dios. ¿Pero el Señor lo permitió? No. El Señor no lo permitió. Y así se ven las grandes maravillas de nuestro Señor. Luego, ¿cierto? Este libro de Amós sigue diciendo: yo os conduje por el desierto 40 años. Nuevamente les muestra la providencia de Dios que fue con ellos. Y ellos no lo merecían. Veamos lo que dice el libro de Éxodo 16,
con respecto a la providencia que Dios tuvo con ellos y lo que ellos debían recordar de lo que Dios había hecho estos 40 años también en el desierto. Éxodo 16, 35. Éxodo 16, 35 nos mostrará la palabra del Señor cómo un pueblo, imagínense, no sé si usted le ha tocado alguna vez ir al norte de Chile, usted puede entender que hay un desierto muy grande. Y usted puede decir, pero ¿cómo unas personas podrían vivir 40 años rondando un desierto? Pero mire la providencia de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 35, dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Cuando hablamos del maná, hablamos de un pan que descendía ¿de dónde? Del mismo cielo. El Señor permitió que este pueblo que vivía, que Él permitió que estuvieran 40 años en el desierto, nunca murieran de hambre. Porque Él mismo les proveía en la mañana, junto con el rocío, un maná. Un alimento del cielo. Son cosas muy grandes que si uno dijera, pero ¿cómo ellos, aún viendo todas esas cosas, no se entregaban al Señor? Es que hay algo importante. No son las cosas que veamos. Necesitamos que el Señor transforme esto. Necesitamos que el Señor transforme nuestro corazón. Como dice, saque el corazón de piedra, saque el corazón insensible que tenemos como humanidad y ponga en nosotros un corazón de carne. Porque la incapacidad humana es una incapacidad total. Si no crea que uno humanamente puede servir al Señor, necesitamos que Él nos transforme. Necesitamos que Él saque ese corazón de piedra, coloque uno de carne. Y ese corazón de carne, ese corazón dotado por el Espíritu de Dios, va a colocar en nosotros una necesidad del Señor. Porque muchos creen que la religión cristiana es solo una religión. En la religión o en la religiosidad, hablando de lo externo, las personas se dedican a leer una cosa, se dedican a orar. Pero eso usted lo puede ver en los musulmanes, lo puede ver en las diferentes religiones. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando el Señor transforma nuestros corazones, esto es más que una religión. Esto es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque cuando el Señor cambia el corazón, coloca una necesidad de leer, una necesidad de orar, una necesidad de congregarse, una necesidad de alimentarse y conocer al Señor. Pero esa necesidad no la puede tener una persona natural, una persona que ha sido corrompida por las cosas de este mundo. Pero cuando el Señor por su Espíritu nos llama, Él le empieza a colocar esta necesidad. ¿Y qué nosotros debemos darle esa libertad, esa necesidad? Necesito de ti, Señor. Tengo hambre de ti, Señor. Y eso es lo que nosotros debemos ir alimentando. Y este pueblo fue alimentado por el Señor. Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 2. Cómo estos 40 años en el desierto el Señor pudo alimentar, pudo sustentar providencialmente a este pueblo, a un pueblo que no se lo merecía. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 7. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 6 para entender el contexto. Deuteronomio 2:6 dice: comprasteis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo, dice, y nada te ha faltado. ¿Qué dice? Y nada te ha faltado. Por eso usted cuando lee uno de los salmos más conocidos, dice, el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y eso debemos nosotros creerlo con seguridad. Me gusta mucho lo que dice la palabra del Señor, dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, el Señor con todo me va a recoger. Amén. Debemos tener la seguridad de que nada nos va a faltar estando el Señor con nosotros. Por eso necesitamos de nuestro Señor Jesucristo.
Este mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 8, versículo 4, Deuteronomio 8:4, nos muestra cómo el Señor sustentó a este pueblo. Deuteronomio 8:4. Dice así la palabra del Señor, mostrándonos lo que el Señor hizo con este pueblo, que le pagó tan mal. Deuteronomio 8:4. Dice así la Escritura: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie, se te ha hinchado en estos 40 años. Fue tanto el poder del Señor, es tanto la grandeza del Señor, que permitió que este pueblo, andando estos 40 años por el desierto, su pie no se hinchara. Y uno sabe que caminar tanto, ¿qué es lo que podría producir? Este tipo de enfermedades. Pero vamos viendo por medio de la palabra del Señor que el Señor es tan grande que ni siquiera su pie se hinchó y ni siquiera sus ropas se envejecieron a lo largo de estos 40 años. Porque Dios, sin lugar a dudas, es un Dios grande, es un Dios poderoso. Y si Él está con nosotros, no tenemos que temer mal alguno. Pero nuevamente entendemos que ellos no lo merecían. Era un pueblo duro de servicio. Era un pueblo que no agradecía a Dios por las cosas. Era un pueblo que se olvidaba del Señor. ¿Y qué les recalcaba el Señor? Miren lo que dice Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11. El Señor les decía de una manera muy clara: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas te aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ellos eran amonestados a decir: no se olviden del Señor. Acuérdense que eran esclavos y ahora el Señor nos va a hacer una gran nación. A ustedes no les va a faltar nada. A ustedes, dice, no vaya a suceder que ustedes después coman, se sacien, reciban todos los beneficios del Señor y después ustedes se olviden de Él. El corazón de un cristiano debe ser y se caracteriza por ser un corazón agradecido. Un corazón agradecido hacia su Dios. David podía decirlo de una manera muy clara: entraré por sus puertas, decía, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero a veces es contrario. Muchos cristianos hoy en día solamente vienen a la reunión a pedir, o siempre estamos pidiendo. Pero el corazón del cristiano no solo pide, sino que también agradece. Debiéramos también llegar al culto, a la reunión, o debiéramos estar en nuestra oración cotidiana, no solo pidiendo, sino también agradeciendo. Señor, gracias por todo lo que me has dado. Aún en el sufrimiento, Señor, gracias porque aún en el sufrimiento, en el dolor has estado conmigo. Seamos corazones agradecidos delante del Señor. Pero este pueblo se olvidó de su Dios. Este pueblo, según lo que vemos en el libro de Amós, se olvidó de su Señor. Volviendo a Amós 2, versículo 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Es decir, Dios en su providencia cumplió con su promesa. Y la cumplió porque lo que Él les prometió aquí, recuerde que los libros están separados por muchos años. Por eso nosotros podemos rastrear lo que el Señor les dijo al principio, podemos ir hojas más adelante, capítulos más adelante, y podemos ver lo que el Señor hizo más adelante. Entonces el Señor cumplió con su promesa, porque Él cumple cada una de las cosas que promete. Dios en su providencia siempre va a cumplir todo lo que Él promete. Nunca usted puede dudar de que cada cosa que está escrita aquí, el Señor la va a cumplir.
Pero el día que nosotros salgamos de aquí o descontextualicemos lo que aquí dice y empezamos a utilizarlo como promesa, no vamos a esperar que eso se cumpla. No lo podemos esperar. Luego vemos en este mismo libro de Amós, en el capítulo 2, ahora en el versículo 11. Porque la providencia no solo se trata de alimentos, no solo se trata de salud, no solo se trata de estabilidad, sino que también de algo muy importante. El Señor lo dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo necesitamos de la providencia de Dios en lo físico, en lo alimenticio, en lo de la salud. ¿Sabe lo que necesita? A veces podemos estar bien de salud, podemos tener alimento en nuestra casa, podemos tener tantas cosas, pero ¿qué es lo que está malo? El corazón. El corazón. ¿Y quién es el único que puede entrar aquí? ¿Quién es el que conoce los corazones? El Señor. ¿Quién es el que discierne aún nuestros pensamientos? El Señor. ¿Quién es el que aún cuando la palabra ni sale de nuestra boca la conoce? El Señor. Amén. Y en esto le dice, en esta providencia espiritual para sus almas, dice verso 11, y levanté de vuestros hijos para profetas. Los profetas estaban, ¿para qué cosa? Para consultar a Dios. Ellos estaban para interceder en una intercesión común por el pueblo, es decir, orar por otros. Ellos estaban también para poder bendecir a los que están ahí, poder predicarles, ¿cierto?, lo que el Señor quería decirle, pero también para corregirlos. Pero ellos, a los profetas, los despreciaron. Por eso, mire, vayamos a ver esto. Primera de Samuel 9:9. Primera de Samuel 9:9. Para que veamos de qué se trataban los profetas, porque los profetas también eran parte de la providencia de Dios o parte de la bendición que el Señor daba a su pueblo y da a su pueblo. Primera de Samuel 9:9. Primera de Samuel 9:9. Dice así la Escritura. Uno de los nombres a los cuales se le habla a los profetas o se le llama a los profetas, también se les conoce como videntes. Y aquí dice, 1 Samuel 9:9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Una de las cualidades que tenían los profetas, o los predicadores, si lo podemos decir, de aquellos días, una de las cualidades era que la gente iba a consultar a Él. Y eso usted puede decir, eso es parte de la providencia del Señor. Y esto lo podemos ver en la iglesia, que el Señor levante predicadores, que el Señor levante ministros. Eso es parte de la providencia para el pueblo de Dios. Porque parte de esta providencia, ¿cierto?, las personas se pueden acercar ¿a qué? A recibir todas estas cosas del Señor. Porque no es que nosotros tengamos algo en sí mismo, sino que el Señor nos ha comisionado con el fin de que el pueblo de Dios sea alimentado por medio de la palabra de Dios, de que el pueblo de Dios sea exhortado y también sea, ¿cierto?, ayudado en aquellos momentos difíciles, con una palabra dada por el Señor. Por eso es parte de la providencia de Dios. Primera de Reyes 13:6, hablando un poco acerca de lo que los profetas eran para el pueblo de Israel. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 6. Dice así la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 6. Nos mostrará la Escritura cómo los profetas son una providencia de parte del Señor. Primera de Reyes 13:6. Dice, entonces respondiendo el rey dijo, porque esto es otro de los nombres que se utiliza para profeta, varón de Dios. Varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Una de las cualidades del profeta era la intercesión, pero obviamente intercesión común, porque también hay una intercesión profunda, especial, que es allá en la que hace el Señor Jesucristo, porque el único que intercede entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero hay una intercesión común
de la cual la Escritura dice que debemos orar los unos por los otros. Los ministros y los profetas de la antigüedad tenían esa responsabilidad de orar por el pueblo de Dios. Por eso es una tarea muy grande que toda la iglesia obviamente la tiene, pero principalmente los pastores se dedican aquí a orar por el pueblo de Dios, a orar por cada uno de los hermanos. Recuerda lo que dice Pedro, ellos están velando constantemente por sus almas. Entonces eso es parte de la providencia de Dios, porque quizás a veces le faltan fuerzas para orar, pero hay alguien que está orando por su vida. Hay alguien que está orando por usted, por su familia y por cada uno. Y eso es parte de la providencia de Dios. También el libro de Deuteronomio 9, mostrando de esta providencia de los profetas sobre el pueblo de Israel. Y eso también es sobre la iglesia del Señor. Deuteronomio 9:10. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedras, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, del medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió que al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra y las tablas del pacto, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto. He aquí porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado este pueblo y he aquí que este pueblo es duro de servir. Y ahí usted, cierto, si lee constantemente se va a dar cuenta que estas tablas, ¿qué es lo que eran? Los 10 mandamientos. El profeta, si bien reprendía al pueblo, exhortaba al pueblo, él no lo hacía con sus propias palabras. Los profetas siempre se caracterizan por decir, así ha dicho el Señor. En primer lugar, si usted desea en algún momento identificar a un predicador, ¿cómo lo debe identificar? Por medio de lo que habla. Y si lo que habla no está basado en lo que aquí dice, es porque no es un predicador. No es alguien que el Señor ha enviado para estas cosas. Por eso es importante que siempre los profetas exhortaban, reprendían al pueblo, pero lo hacían bajo la dirección de lo que el Señor había dicho. Y el Señor siempre va a decir lo que la Biblia dice, porque Él es quien ha inspirado esto. Por eso vemos muchas iglesias que se dicen tantas cosas, pero esas cosas usted va a la Biblia y no las encuentra. No sé si se ha fijado, si eso pasa muchas veces, pero cuando hablamos de verdaderos predicadores del Señor, siempre ellos van a estar fieles a lo que el Señor ha dicho. Y eso es parte de la providencia del Señor, es parte de lo que el Señor da. Mateo 23:37. Mateo 23:37, una de las tantas cualidades que tenían los profetas para el pueblo de Dios y tiene para el pueblo de Dios, es lo que dice Mateo 23:37. Mateo 23, verso 37. Mire lo que dice el Señor en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Si cuando el Señor predica por medio de su palabra, Él no quiere nuestro mal, Él quiere nuestro bien. Amén. ¿Y sabe lo que el Señor quería? Quería reunir a todos los pollitos debajo de sus alas. No sé si ha visto esta imagen, porque siempre los profetas, cuando se predican, los profetas siempre utilizan imágenes que todos nosotros podamos de alguna manera contemplar. Aquí utiliza una gallina y unos pollitos debajo de la ala. Y aquí dice, los profetas se encargaban, por mandamiento de Dios, a juntar a estos pollitos debajo de las alas del Señor. ¿Y qué representa estar bajo las alas del Señor? Representa la seguridad que el Señor solamente nos puede dar. ¿A qué nos debe guiar siempre la palabra? A Dios. ¿A qué siempre nos debe estar guiando el mensaje de la palabra de Dios?
a estar bajo su sombra, a estar bajo las alas del Señor, a estar bajo la seguridad que el Señor da. Y eso es parte de una bendición del Señor. Pero no solo al pueblo de Israel se le habían entregado a los profetas como providencia de Dios, sino que también dice la Escritura en este verso 11, y de vuestros jóvenes, Amós 2:11, y a vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? También hubo un grupo de personas que el Señor levantó dentro del pueblo que eran llamados los nazareos. La palabra nazareo es dedicado o consagrado a Jehová. El Señor levantó a personas que eran consagradas a Él. Y usted dice, ¿pero por qué levantaba este tipo de personas? Para que fuesen puestos como ejemplo. El Señor también dentro del pueblo de Dios levantó gente que era un ejemplo para los demás. Y eso es parte de la providencia de Dios. Eso también lo vemos dentro de las iglesias. Porque no todo el pueblo, ¿cierto? Uno podría decir, no toda la iglesia tiene el mismo nivel, aunque todos debiéramos estar eso porque todos tenemos el Espíritu de Dios. Pero hay algunos, ¿cierto?, que a veces están un poco más bajos, otros están un poco más altos. Y el Señor levanta también dentro del pueblo del Señor personas que son un ejemplo. Personas que motivan a los demás para que se levanten, para que vayamos a cumplir las cosas del Señor, para que vayamos a hacerle agradable al Señor. Y el Señor había levantado a este tipo de personas como los nazareos, como los dedicados a Jehová, como ejemplos de una vida piadosa, de una vida consagrada a Dios. Y le hace esta pregunta: ¿no fue así? Es decir, ¿yo no le he dado acaso todas estas cosas? Yo le he dado todo esto a ustedes. Yo le he dado todo esto. ¿Pero qué hizo el pueblo? Verso 12. Amós 2:12. Mire lo que hizo el pueblo. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo solo quería beneficiarse de cosas externas. El ser humano siempre se caracteriza por eso. Se quiere acercar a aquellas personas que lo van a ayudar monetariamente, que lo van a estar ayudando en muchas cosas, pero después cuando le toca ayudar, se aleja. O cuando le toca ya poner de su parte, se aleja. Entonces ellos estaban contentos con las cosas que el Señor le daba en lo material, en todas estas cosas, pero cuando había que hacer caso a la palabra, cuando habían personas como ejemplo y había que seguir este ejemplo. ¿Saben lo que hicieron ellos? Pescaron a los nazareros, los tomaron y le dijeron, ya, pongámonos a tomar vino. Una de las características de los nazareos, si lo podemos ver en Números capítulo 6, es que ellos no podían tomar vino. No debían beber vino. Era una de las características que ellos tenían como al hacer ese voto de nazareato. Números 6, versículo 2. Pero el pueblo despreció la providencia de Dios, dando de beber a los nazareos vino. Números, capítulo 6, versículo 1, dice así. Números 6, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta lo viejo, no comerá, ¿cierto? Y ahí empieza a describir todo lo que es los nazareos. Pero pongámonos en este punto. Ellos no podían beber vino para mantenerse consagrados al Señor. No estamos queriendo decir que ustedes no pueden beber ni una gota de vino para consagrarse al Señor. No, esto es un grupo del pueblo de Israel que se separaba para el Señor. Pero ¿por qué no debían beber esto? Si usted toma ejemplo, recuerde, la Biblia tiene un contexto a lo largo. Noé, un hombre, ¿cierto?, de Dios, un varón de Dios, se embriagó y pecó, ¿cierto? Se dio un pecado ahí. Y usted puede decir, ¿pero qué sucedió? La embriaguez, ¿sabe lo que provoca? La alteración de los sentidos. Cuando una persona se embriaga, pierde su conciencia, pierde su discernimiento,
de lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué representaba que ellos no tomaran vino? Es que ellos, al ser consagrados a Dios, siempre estaban con su discernimiento 100%. Pero cuando una persona se embriaga, ¿qué es lo que pierden? Su conciencia. Y después no se sabe lo que pasa. Usted lo puede ver con Lot, en la Biblia. Y así a lo largo de toda la Biblia puede ir encontrando que el uso excesivo de esta bebida provoca una alteración a nuestro sentido. Lo que hace la droga, lo que hacen todas esas cosas, provocan alteraciones. ¿Por qué? Porque después las personas no pueden actuar con su centro. No pueden andar con su centro. No sé si se han fijado que hay personas que se dice de ellos: esta persona es tranquila, pero le dimos vino y se volvió loco. Porque pasa, a veces transforma a las personas. ¿Por qué? Porque esa persona ya no puede controlarse. No puede controlar su capacidad de decir esto es bueno y esto es malo. Entonces, en ese sentido, vinieron los israelitas y viendo a esta gente consagrada dijeron: les vamos a dar vino a ustedes, para que ustedes pierdan su capacidad de decir esto es bueno y esto es malo. Así destruyeron la providencia que Dios les estaba dando a ellos. Y a los profetas, a aquellos que debían alertarlos cuando estuvieran haciendo algo malo, a aquellos que debían estar alimentando al pueblo de Dios, ¿sabe lo que les dijeron? Ustedes no prediquen más. Ustedes ya no nos hablen más de Dios. Cuando ocurre este desechamiento de la providencia de Dios en lo espiritual, se caracteriza porque estas personas, ¿cierto? No solamente los vemos, porque cuando analizamos a Israel, también lo vemos con la iglesia. Es típico de una persona que usted después lo va a ver y dice: no, hermano, sabe que no puede, no venga hoy día. Pues te lo llama y le dice: hermano, sabe que quiere ir a visitarlo, no vengo hoy día. Y después te lo llama de nuevo, no, como que quiere alejarse. Y luego, otra de las cosas que caracteriza que esta persona ya empieza a distorsionarse su discernimiento de las cosas. No quiere escuchar la palabra, no quiere escuchar absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos debe dar a entender esas cosas? Que ahí hay un alejamiento. Uno debiera, ¿cierto?, ir pensando: ¿verdaderamente ha sido salvo o nunca lo ha sido? Entonces es importante que cada uno de nosotros vayamos viendo que estas cosas no se vayan manifestando en nosotros. Debe existir una preocupación en nosotros cuando ya empezamos a abandonar la comunión de los santos. Cuando empezamos a abandonar todas estas cosas de la lectura, del abandono de la oración, debiera existir una preocupación, porque no vaya a ser de lo que la Escritura dice. Recuerde la parábola de la semilla. Los que tienen la buena semilla dan fruto a 100 por uno. Pero hay otros que caen entre espinos, y cuando el espino va creciendo, ahoga la palabra. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa persona mostró una emoción, mostró que quería las cosas de Dios. Pero después las cosas de este mundo lo terminan ahogando. Y es así como se va dando. Aquí la palabra del Señor usted la está recibiendo, yo la estoy recibiendo. Pero si he sido salvo por Cristo, voy a tener un crecimiento en las cosas de Dios. Pero si no, de una u otra manera me voy a ir alejando. Porque así es este camino. Los que son verdaderos permanecen, los que no van abandonando todas estas cosas. Por eso es importante, hermano, muchas veces nosotros como predicadores nos desgastamos a veces con personas que no quieren servir al Señor. Y eso me he encontrado en este camino, con personas que estaban con nosotros, que servían estas cosas, que decían no estar, pero después de un día para otro, no quiero, nada. Y uno, ¿qué debe hacer? Puede desgastarse todos los días, suplicarle todos los días, pero uno debe entender, hay personas que ya no quieren. Y no quieren porque nunca han sido transformados. Nunca han sido transformados por el Espíritu de Dios. Por eso, ¿cuál debería ser nuestra petición? Si nos encontráramos ahora y no fuéramos salvos, y dijera: ¿sabes que no tengo una necesidad de orar? Yo no tengo una necesidad de leer, no tengo una necesidad de buscar a Dios, ni de estar en la comunión de los santos. ¿Qué debiera decir? Señor, te suplico, Señor, que transformes mi vida y mi corazón. Señor, te suplico y te ruego que transformes mi alma, porque yo soy incapaz de servirte con mis propias fuerzas. Si hay algo que le puedo asegurar, que ninguna persona que haya buscado al Señor de todas sus fuerzas, ninguna persona que haya buscado al Señor de toda su alma, va a encontrar un no por respuesta. Porque dice la Escritura: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Y si usted anhela buscar al Señor de todo su corazón, es porque el Señor está trabajando en usted por medio del Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso es tener ese deseo de que el Señor siga trabajando en nosotros. ¿Pero qué dijeron los israelitas? No queremos que nos predique. No queremos escuchar las cosas del Señor. No queremos que usted nos hable de Dios. No queremos asociarnos con estas personas que son consagradas a Dios. Siempre se va a encontrar un no con este tipo de personas que han despreciado la providencia de Dios. Jeremías 44. Jeremías pudo encontrarse con este tipo de cosas y sin lugar a dudas fue algo muy terrible para él encontrar este tipo de cosas. Jeremías 44:15. Jeremías 44:15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 44:15. Es importante ir viendo esto, porque el Señor nos puede dar ahora el discernimiento de decir, ¿he sido salvado o no he sido salvado? Y si no he sido salvado, puedo suplicarle al Señor. Puedo suplicarle a mi Señor. Jeremías 44:15 dice, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y a todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en el nombre del Señor, no la vamos a oír de ti. ¿Se fija cómo el pueblo se comportaba? Y aquí nos hace entender algo. ¿Por qué ellos no querían oír la palabra de boca de Jeremías? Porque ellos estaban haciendo lo malo. Y eso es típico de una persona que se está alejando. Estamos hablando de personas, porque los israelitas eran personas que habían recibido la revelación especial de Dios, habían recibido todo esto, como usted ahora está escuchando la palabra de Dios. No estamos hablando de las personas que están fuera y nunca han escuchado esto. Al estar dentro estamos recibiendo esta providencia. Pero ¿sabe por qué no quisieron oír? Porque estaban haciendo lo malo y no querían apartarse de esas cosas. La Escritura en el Evangelio según San Juan lo dice claro. Esta es la condenación que vino al mundo. Que los hombres amaron más la oscuridad que la luz, porque sus obras son malas. Amén. Es decir, una persona que es expuesta a esta providencia de Dios, porque el Señor dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Amén. Sin excepción de personas debemos predicar este Evangelio, pero nos encontraremos con dos respuestas. El oír atentamente estas cosas y por el Espíritu de Dios volverse al Señor, o el rechazar estas cosas y tenerlas como poco importantes y hacerlo porque lo que estoy haciendo está mal y no quiero que nadie me venga a decir nada. Cuando nos acercamos a Jesús, debemos acercarnos con un corazón contrito y humillado. Contrito significa un corazón contrito, significa un corazón que no tiene nada que esconder. Dice el Señor, este soy yo. Yo no me vengo a presentar aquí, Señor, delante de ti como la mejor persona del mundo. Yo esto es lo que soy, Señor. Soy un pecador. Esto es lo que soy, Señor. Merezco el infierno. Esto es lo que soy, Señor. Y luego dice un corazón humillado. Amén. La humildad no significa que lo pasen a llevar, no. Veamos algo tan así como un caballo. Un caballo tiene fuerza, pero es humilde porque el sembrador, al colocar todo este arado, utiliza esa fuerza para que aquel sembrador lo guíe. Una persona que es humilde es una persona que utilizará su fuerza para ser guiado por Dios. Utilizará todo su esmero, toda su responsabilidad para seguir las cosas de Dios. Por eso nuestro corazón no debe ocultar nada y debemos ponernos humildes delante del Señor, como pudo ver Jeremías cuando fue a contemplar al alfarero. El alfarero estaba haciendo, ¿cierto?, un vaso con la greda, pero hay algo que estaba haciendo este alfarero, estaba dándole la forma. ¿Acaso ese barro tenía la potestad de decir, no quiero que me hagas de esta manera? No.
El barro está entregado en las manos del alfarero. Así como nosotros humildemente debemos entregarnos en las manos de Dios para que Él cambie cada área de nuestra vida. Porque cuando nos presentamos ante el Señor, no decimos: Señor, yo quiero servirte, pero no quiero dejar esto, no quiero dejar esto y no quiero dejar esto otro. No. Dice el Señor: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi discípulo, debe abandonarlo todo y seguirme. Debe tomar la cruz de Cristo y seguirme. Y le puedo dar fe y una seguridad de estas cosas, de que el Señor no lo va a abandonar. Porque el que comienza la obra en alguien es Dios. Y cuando Él comienza una obra, no la deja medio terminar. Porque dice la Escritura: el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Usted puede decir: pero yo voy a venir a Cristo y tengo muchas debilidades, Señor. Hay muchas cosas que me cuestan. Pero tenga la seguridad de que el que va a realizar el cambio es el Señor. El que le va a transformar es el Señor. Porque esta no es una religión vacía. Esta es una vida cristiana. Es una vida cristiana que el Señor puede hacer. Pero aquellos que no habían sido renovados, aquellos que habían recibido esta providencia, la despreciaron, la miraron como nada. Y le dijeron al nazareno: toma vino. Y le dijeron al profeta: no te vamos a oír. Delante de cada uno de nosotros está esta gran responsabilidad. Porque yo no he venido a obligarlo a usted a que siga a Jesús. Yo no he venido a decirle y a inyectarle de fuerza a usted, porque no tengo ninguna capacidad de hacerlo. Solamente le he hecho responsable de lo que el Señor ha puesto en vosotros. Hacíamos con toda esta profecía, hacía responsable a los israelitas de haber recibido tanto de Dios y de haber despreciado todo lo que habían recibido de parte de Él. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada una de vuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, te agradezco porque hemos podido compartir esta porción de las Escrituras. Te suplico, Señor, y te ruego que tú seas transformando nuestras vidas. Que tú seas, Señor, transformando nuestras almas. Señor, no queremos despreciar esta providencia de Dios. No queremos despreciar tu gracia. No queremos despreciar al Cristo de la gloria. Porque como aquella parábola de aquel hombre que encontró esa perla de gran precio, dice que estuvo dispuesto a venderlo todo por obtener esa perla. Así es Cristo. Porque aquellos que quieren ser su discípulo deben estar dispuestos a abandonarlo todo por Él. Ayúdanos, Padre. Porque aún podemos llevar muchos años en las cosas de Dios, pero aún hay áreas de nuestra vida que necesitan ser refinadas por tu Espíritu. Oh Señor amado, que tu palabra sea aquella corrección para nuestras vidas, que aquella palabra nos inste y nos haga responsables de servirte. Oh Señor, es tan hermoso servirte, porque conocemos lo que dice el Salmo 23, versículo 1, el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Él nos va a guiar al lugar de delicados pastos donde nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos va a pastorear, va a confortar nuestra alma. Oh Señor, gracias te damos por toda esta misericordia que hemos recibido de ti. Y aún por este día que nos has dado. Si hay alguien, Señor, que no ha sido transformado por el poder del Espíritu de Dios, te suplico, Señor, te ruego que hagas tu obra soberana, Señor. Porque sabemos que los que oyen tu voz, sabemos que los que oyen tu voz son tus ovejas, Señor, y tus ovejas te siguen. Gracias, Señor, por esta misericordia, y le ruego que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de nuestros corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria le damos al Señor nuestro Salvador por su misericordia. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí ha llegado, cierto, este culto de adoración.